hay tres clases de personas. ¿Cuáles son? Espiritual Carnal, espiritual. Y y natural. natural. Sí, el hombre que no conoce a Dios, el que conoce a Dios y vive maduro, y el cristiano carnal, ¿verdad? Que conoce al Señor, pero vive como hombre natural, ¿sí? Eh, pero la verdad es que Dios quiere que seamos maduros, ¿verdad? Que seamos espirituales, como vimos allá en el pasaje de la semana pasada, ¿verdad? Ah, hay que reconocer que es difícil dejar el pecado. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿sí? Sale de nosotros la maldad. Así nacemos, ¿verdad? Así que tenemos una naturaleza pecaminosa y tiene conflicto precisamente con el Espíritu Santo. Allá en Gálatas 5:17 dice ahí, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Aquí la carne es la naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿verdad? Entonces eh, hay una lucha, ¿verdad? El del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿sí? Pues nosotros como hijos de Dios, pues queremos honrar a Dios, ¿verdad? Pero ahí está la carne, no te dejes, ¿verdad? Haciendo cosas que ofenden a Dios. Entonces, esta es una de las consecuencias precisamente de por qué es difícil vencer el pecado. El segundo, el segundo eh, razón por qué nos vence el pecado está ahí en Primera de Juan 2:15 al 16. Dice ahí, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Bien, un segundo enemigo que tenemos, precisamente, es el mundo, ¿verdad? El mundo tiene que ver con la sociedad en que vivimos, ¿sí? Y si nosotros como cristianos tenemos la naturaleza pecaminosa, imagínense al mundo que no conoce a Dios, ¿sí? Las cosas que hacen, anda buscando, a ver, cómo hacer maldad, cómo vivir incorrectamente, ¿sí? El mundo, digamos, nos atrae, a nosotros los cristianos, ¿verdad? El mundo nos atrae con cosas que vienen precisamente de esa sociedad sin Dios, con las películas, las modas, el vocabulario, en fin, hay tantas cosas que el mundo hace incorrecta, ¿verdad? Que viene a convertirse en un enemigo, ¿verdad? Entonces tenemos la naturaleza pecaminosa, tenemos al mundo que nos aleja de las cosas de Dios. ¿Y qué otra cosa? Y la vanagloria de la vida. ¿No? Hay otro enemigo, Satanás. Satanás, ¿sí? El diablo, allá en Primera de Pedro 5:8, un poquito antes, Primera de Pedro 5:8, dice ahí, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, es adversario, está en contra, nos quiere hacer que quedemos mal. Dice que el diablo, que es el adversario, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Yo nunca he tenido un león cerca y qué bueno, ¿verdad? Porque se imaginan, ¡ah, se echa a correr! Pues así es el diablo, ¿sí?
nos anda buscando precisamente para devorarnos, ¿sí? Allá en 2 Corintios 11:14, dice ahí, y no es, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Se disfraza. ¿Qué quiere decir esto que se disfraza? ¿Ah? Se oculta detrás. Engaña. Se hace pasar por una persona buena, vamos a ver. Sí, ajá. No, sí, 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 no tiene nada de malo. Si nomás es una mentirita, ¿verdad? Y aquí dice que Satanás, eso es lo que hace, ¿verdad? Nos quiere engañar, ¿sí? Hola, bienvenido. Así que Satanás se disfraza, ¿sí? Nos engaña, ah, eh, no quiere, más bien nos quiere extraviar, ¿verdad? Así que son los enemigos que tenemos, ¿sí? Y fallamos a Dios como cristianos precisamente por esto. La naturaleza pecaminosa, el mundo y el diablo, ¿verdad? Ahora yo no sé a cuál de ellos ustedes le hacen caso, ¿verdad? Pero quiera que no, ya vimos que la carne se opone al espíritu, la naturaleza pecaminosa, porque tiene esos tres enemigos, ¿verdad? Así que debemos estar alertas contra él. Ahí en 2 Corintios, también el capítulo 2, el versículo 11, aquí el contexto habla del perdón, pero aquí está diciendo para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que ponerle un alto, ¿sí? Tenemos que ponerle un alto, precisamente para que no tenga ventaja y nos quiera engañar, ¿sí? Aquí dice, pues no ignoramos, y ya hemos visto que lo que hace Satanás, así que no lo ignoramos, no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Su engaño, ¿verdad? El hacernos, el ponerse como león rugiente para devorarnos, ¿sí? Así que estas, digamos, no pueden, sino son las razones por qué el cristiano se hace carnal. Ahora, ¿cómo vencemos esto? ¿Cómo quitamos la carnalidad? ¿Sí? Dios no nos deja sin defensa, ¿sí? Él sabe que tenemos estas luchas, ¿sí? Así que tenemos recursos para vencer estas tres cosas. ¿Y cuáles son? En primer lugar, Dios mismo. Dios es poderoso. Allá en primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Si el mundo nos agarra, ¿verdad? Dice aquí que mayor es el que está en nosotros. Y el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestros corazones desde que le aceptamos a Jesucristo como Salvador, ¿verdad? O sea, sí tenemos la capacidad para vencer al mundo, ¿sí? Y ya vimos que primeramente, pues, Dios mismo, ¿verdad? Solos no podemos, tenemos que recurrir a Dios para vencerlo. Allá en 1 Corintios 10:13, dice ahí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
¿sí? O sea, si viene una tentación, ¿verdad? Él nos da la capacidad para resistir. Y no nos va a dar una cosa que uno puede decir, no, es que yo no pude, que no. Aquí dice que no nos ha dejado, no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, ¿verdad? Y dice ahí cómo, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire, cualquier tentación que haya, dice que aquí que va a haber una salida. ¿Sí? Pero Gracias. no es que uno puede, no es que uno diga, ay, es que yo no pude. No había más que esto, ¿verdad? Por más que le anduve buscando, pues solo me llevó al pecado. No es cierto, no es cierto. Siempre, siempre, siempre hay una salida, ¿sí? Para que podamos resistir. Entonces, ¿cómo vencemos al pecado? Con Dios que es mayor que el mundo, ¿sí? Eh, Ser tentado, como dice aquí, no es pecado, ¿verdad? El pecado es ceder a la tentación, ¿sí? Así que eh, Dios es fiel para guardarnos, para que no caigamos, ¿sí? Nosotros tenemos que confiar y aprovechar siempre la salida, ¿sí? En tercer lugar, vamos al Salmo 119, el versículo 11. Es otro recurso que tenemos. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir eso de guardar? Y dichos. ¿A qué se refieren los dichos? Atesorar su palabra. Ajá. Este salmo, que es el salmo más grande, cada versículo da un sinónimo de la Biblia. Cada versículo. La Biblia es esto, la Biblia es aquello. Y aquí dice que sus dichos. Y David decía, yo he guardado. Los tengo ahí porque son importantes. Cuando uno guarda algo, no lo tiene ahí nada más, ¿verdad? Cuando es algo importante, lo tiene ahí guardadito, ¿verdad? Y aquí dice, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar. Para no pecar. Mira, tu palabra me ayuda, me dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Y entonces por eso tenemos la palabra de Dios. Entonces tenemos recursos. Dios mismo es una salida y la palabra de Dios, ¿verdad? Que es especial, que la recordamos. ¿Sí? Un cuarto recurso, vamos allá a Mateo 26, 41, dice ahí, velad y orad, ¿verdad? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pues la carne nos echa a perder la debilidad, ¿sí? Y por eso dice, oren. Cuando dice aquí velad, ¿verdad? Habla del tiempo, ¿verdad? La velada es la noche, ¿verdad? Cuando se vayan a dormir, digan, Señor, estoy con eso. Yo creo que a muchos nos pasa esto, ¿verdad? Que en la noche ya que estamos para dormir no podemos, se nos vienen en nuestra mente varias cosas, ¿verdad? Entonces, ore. Es otro recurso. Aquí dice que la oración va a evitar la tentación, ¿sí? Para que no entren, para que no se meta la tentación y fallen, ¿sí? Y por último, Primera de Juan 1, el versículo 9. Dice ahí, si confesamos nuestros pecados, si hemos pecado, si le fallamos a Dios, ¿verdad? Confiesen su pecado.
Ahí luego diga, Señor, hice mal, perdóname. No debía haber hecho esto, ¿verdad? Dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, debido a su fidelidad y su justicia, porque Él murió por nosotros para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, si hemos fallado, ahí mismo digámosle a Dios. Claro que nos da tristeza cuando tenemos que hacer esto, ¿verdad? Pero es otro recurso para caminar bien con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que nos van a ayudar, que nos van a dar defensa? Primero, ¿qué es? Dios mismo. En segundo lugar, Su palabra. una salida en cada situación, ¿sí? En tercer lugar, su palabra, ¿sí? En cuarto lugar, la oración, ¿verdad? Y en quinto lugar, la confesión. Ahora viene el número 6. Allá en Efesios 5:18, dice ahí, no os embriaguéis con vino. ¿Qué es eso de embriagarse? Tomar y tomar y tomar y tomar y tomar hasta que ya están briagos. ¿Y qué pasa con una persona que está briaga? Pierde control de sí. Pierde control de su vida. Se queda ahí en la calle tirado, comienza a decir cosas que no debe decir, ¿verdad? Porque eso es lo que hace la embriaguez, la embriaguez. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay que disolución. ¿Sí? Dice ahí, antes bien, en vez de embriagarse, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Lo que está diciendo aquí es que, así como el vino lo deja uno insensato, cuando nos llenamos del Espíritu, así como un borracho con el vino, nosotros nos llenamos del Espíritu, pasa lo mismo, pero de una manera positiva. ¿Sí? El Espíritu Santo nos llena, vive en nuestra vida y muchas cosas pasan en nuestra vida cuando nos llenamos del Espíritu, cuando dejamos que el Espíritu Santo llene nuestro ser, ¿verdad? Así que hay una comparación, no ser llenos del vino, sino ser llenos del Espíritu. Si nos llenamos del Espíritu, no habrá disolución, no habrá carnalidad, habrá madurez. ¿Sí? Podemos ser maduros en el Señor. ¿Y qué hace la madurez? ¿Qué hace el estar llenos del Espíritu? Bueno, me llama la atención que este pasaje usa, ¿qué fue la palabra que el otro día estábamos cuando dice dando? Es un verbo que depende del verbo principal. Ser llenos es el verbo principal. Y como consecuencia, ¿verdad? Viene esto, que depende del verbo principal. ¿Sí? Entonces el versículo 19 dice ahí, hablando. Es lo que viene como consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Estamos alabando al Señor, ¿sí? En vez de estar cantando canciones ahí de José José y de... Viene como consecuencia aquellos himnos que cantamos, que nos gustan, los estamos adorando al Señor como consecuencia.
precisamente de ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 20, dando siempre gracias, otra vez viene del verbo principal. Siendo llenos, damos siempre gracias por todo al Padre. Somos agradecidos con Dios. Esto no me lo gané yo, es de Dios, ¿verdad? Entonces damos gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego, versículo 21, viene también como consecuencia, someteos unos a otros en el temor del Señor. No es aquella cosa, no, pues que yo soy primero. No, no, no. Tú primero. Yo me someto. No están peleando. ¿Sí? Y luego usa algunos ejemplos de sometimiento. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bueno, eso es lo que tienen que hacer las esposas. Someterse a... No, pero es que eres bien enojón y que no sé qué, que no... Bueno, aquí dice que se someten. ¿Sí? ¿O está poniendo alguna condición? Aquí dice que como consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una sujeción. Bueno, pues él es el esposo. Inclusive el versículo 24 da la razón. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Porque el marido es la cabeza. Él es el jefe de la casa. Y por eso las mujeres se tienen que someter a los esposos. Y aunque estén enojadas, no, yo como que, ¿cómo le voy a hacer caso a ese que no sé qué? No, porque ando en el espíritu, me someto. ¿Sí? Viene como consecuencia. Luego dice ahí, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sí? En todo. No nada más en aquellas cosas que les gustan. ¿Sí? Luego el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. La esposa se sujeta, el esposo debe amarlas. Ahora, no nomás cuestión de decir, ay, que te amo, ay, qué bonita, que no sé qué, que palabritas. No, el amor se demuestra, ¿verdad? El amor es una decisión que no depende de los sentimientos, ¿verdad? Y aquí viene como consecuencia precisamente de ser llenos del Espíritu. Dice, así como Cristo amó a la iglesia, casi, imagínense, como Cristo amó a la iglesia, pues que fue un amor muy grande. Así los esposos tienen que amar a sus mujeres, ¿sí? Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Si Cristo lo hizo, dice, a ustedes así deben amar a sus esposas. Dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismo, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Sí? Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo en la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Miren, qué cosa tan hermosa para un hogar, ¿no es cierto? El amor del esposo. ¿Sí? Un esposo que ama a su esposa no está ahí gritando y que vas a ver que ahora me desquito. No, la ama así como Cristo. Y mire, cuando hay esa armonía de amor
y sujeción y de respeto. Hay felicidad en el hogar, ¿verdad? Y luego los hijos, ¿qué pasa con los hijos? Capítulo 6, versículo 1 y 2. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Sí? Viene como consecuencia de andar en el Espíritu. Los hijos también, pues, obedecen. Versículo 2, honran a sus padres, ¿verdad? Y en versículo 3, esto les va a hacer que les vaya bien y sean de larga vida. Y los padres no van a provocar a ir a vuestros hijos, ¿verdad? Sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos en el trabajo, ¿sí? En la casa vamos bien, pero también en el trabajo, ¿verdad? Van a obedecer a los amos, ¿verdad? Con temor y temblor. Luego, versículo 9, y vosotros amos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Los jefes se van a portar bien con sus trabajadores, ¿verdad? Así que esto viene precisamente como consecuencia de estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida cambia, ¿sí? Allá en Gálatas 5:22, fíjense, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor. Comienza con amor, porque el amor pues, nos ayuda a hacer lo demás, ¿sí? Cuando uno está lleno del Espíritu, viene el amor, el gozo, está contento, no enojado, ¿verdad? Hay paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Luego dice el versículo 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿verdad? Así que los que son de Cristo, ¿verdad? Caminan con el Señor. Luego el versículo 25, si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, ¿verdad? Ahora, ¿cómo andamos en el Espíritu? ¿Qué sería andar en el Espíritu? O digamos un sinónimo, ¿cómo seríamos llenos del Espíritu? ¿Qué tendríamos que hacer? Obedecer. ¿Dónde? Obedecer. Caminar con el Señor. ¿Y cómo caminamos con el Señor? ¿Verdad? Ya hemos visto que es participar en las reuniones de la iglesia, ¿sí? Allá en Hebreos 10:25 dice, no dejando de reuniros, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Dice que primero, cualquier cosa que pase, primero hay que reunirse con el grupo. ¿A poco no nos ayuda a venir al grupo? Claro que sí. ¿Sí? Bueno, eso nos anima, eso nos motiva, ¿sí? Así que las reuniones, en segundo lugar, leyendo la Biblia nos anima. Ah, yo no me había dado cuenta que dice esto. Y mira, el Señor nos ayuda con esto. Entonces la Biblia es otro instrumento de caminar con el Señor, ¿verdad? Pasando tiempo en oración. Yo, por ejemplo, aquí tengo que estar regando todo. Bueno, un día sí, un día no. Y me llevo muy bien tiempo. Yo digo, Señor, quiero orar. Y mientras estoy regando, estoy orando. ¿Sí? ¿Y eso cómo anima? El decirle a Dios lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, pasando tiempo en oración, teniendo compañerismo cristiano,
juntándonos con otros cristianos, ¿sí? Porque pensamos igual, vemos la vida igual. Y en último lugar, compartiendo nuestra fe. Que otros sepan que Cristo puede perdonar sus pecados y salvarlos, ¿sí? Así que hay que caminar con Él, ¿verdad? Andando tomados de su mano y siendo llenos de Él, ¿sí? Vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir y caminar con Él, siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Está bien? Padre, te doy muchas gracias por lo que hemos aprendido esta mañana. Te pido, Padre, que, pues, ya que tenemos enemigos como el mundo, Satanás y la carne, que tú nos ayudes, Padre, a caminar adecuadamente. Que nos ayudes a andar de tu mano para ser llenos del Espíritu. Gracias porque tenemos recursos, Padre. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.